confundir ahora. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, hermanos, tenemos el pasaje muy conocido por la Torre de Babel, ¿verdad? Por la Torre de Babel, esa construcción que empezaron a hacer los descendientes de Noé. Pero hermano, llama la atención, ¿por qué Dios los confundió? ¿Por qué Dios los confundió? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la situación para que Dios actuara de esa manera? Hicieron llegar al cielo. Quisieron llegar al cielo, es una buena comentario, quisieron llegar al cielo, ahorita vamos a ver también eso, hermanos, algo más que ustedes creen, hermanos, algo piensen ustedes que por qué, o sea, Porque estaban unidos en un mismo trabajo, estaban unidos en un mismo trabajo, un mismo pensamiento. estaban pensando en lo mismo, estaban unidos. ¿Será malo estar unidos, hermanos? No, entonces ahí donde dicen, no, bueno, si estaban trabajando unidos, si estaban haciendo esto unidos, ¿por qué Dios los confunde? Porque quisieron hacer algo fuera de Dios, que quisieron llegar al cielo por su propia cuenta. Quisieron llegar al cielo por su propia cuenta. Eso es lo que la hermana nos dice. Está muy buen comentario, hermana. ¿Alguien más? Si se dan cuenta, el pasaje comienza diciendo que todos, que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Lo que dijo en el capítulo 10, del versículo 1, todo el capítulo 10, que dijo que los decentes tenían una lengua y esto, lo del 10 no sucedió antes de lo del 11. Más bien, sucedió primero lo del 11. Nada más que del 11 en adelante, del versículo 10, van a agarrar nada más la pura descendencia de Sem. Porque todos tenían una sola lengua, y en el 10 dice, hermanos, en el 10 dice, por ejemplo, en el versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. Fíjense que estos tienen una lengua en el 5, y luego en el versículo, déjenme encontrar el otro. En el 31 hay una 20 también, hermano, versículo 20, ¿se dan cuenta? Esto es muy importante entenderlo, hermano. Versículo 10, hermano. El versículo 10, ¿qué dice? Estos son los hijos Y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acad y Calné en la tierra de Sinai. ¿Qué? Mira, si leemos el 20, ¿qué dice? El 10, 20. Estos son los hijos de Tam, y por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si te das cuenta, ya tienen su propia lengua, ya tienen sus propias familias, y ya tienen sus propias naciones. Pero en el capítulo 11 es donde se van a confundir las lenguas. ¿Te das cuenta? Entonces,
lo que nos va a enseñar el capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 9, cómo fue que sucedió que los de Sem, los de Cam y los de Jafet llegaron a tener diferentes lenguas. ¿Qué fue lo que sucedió para que ahora estuvieran divididos en familias y que cada uno de ellos tuviera su propia lengua y tuvieran sus propias naciones y que estuvieran en sus propias tierras? ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que llegaron a tener? Porque en el capítulo 10 no nos explica cómo es que ellos llegaron a tener diferentes lenguas. Entonces el 11 nos va a explicar eso. Y el 11 nos va a decir por qué Dios confundió las lenguas de ellos. Porque aparentemente están trabajando en unidad y parece ser que trabajar en unidad no es malo. Trabajar en el mismo propósito no es malo. Y están como, y podríamos decir, pero están como familia trabajando unidos. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, el versículo 11 comienza diciendo, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y nos va a explicar cómo fue que los descendientes de Noé llegaron a tener diferentes lenguas y entonces cómo fue que se esparcieron dentro de ese mundo. Y luego el versículo 2 dice, y aconteció que cuando salieron, ¿de dónde? De oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Fíjense, hermanos, el capítulo 10, versículo 30. Léanlo, hermano. La tierra, 10, 11. Sí, 10, 11, hermano. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Ahí está también la palabra oriente, pero en el 10, donde leyó el hermano, 10:30, dice hasta la región montañosa del oriente. Y en el 2 dice, salieron del oriente o de oriente. Una sola letra. El escritor de Génesis, ¿cuál es la idea que tiene cuando piensa en oriente? No en del oriente, sino en la palabra oriente. ¿Cuál es la idea del escritor? Según el capítulo 3, hermano. Vamos al capítulo 3. Ya lo leímos, pero vamos al capítulo 3 para volver otra vez a refrescar lo que hemos leído. Versículo 24. Esto pues fue la nombre, puso al oriente del puerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Entonces, ¿para qué termina? Disculpa. Para correr el camino del árbol de la vida. Dios está hablando de Adán y Eva, los sacó del puerto de Edén y los puso. Y el escritor sigue la misma idea. Si es Moisés, hermanos, Moisés no se le ha olvidado lo que pasó en Génesis capítulo 3. Moisés no se le ha olvidado lo que pasó con Adán y Eva. A Moisés no se le ha olvidado, al escritor y al Espíritu Santo no se le ha olvidado. Y dice que aconteció que cuando salieron de oriente, note que salen de oriente y al salir de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. En vez de irse acercando, buscando a Dios, se van alejando más de Dios. Dios lo puso al oriente del huerto de Edén. Parece ser que al escritor su punto de referencia es el huerto del Edén. Aunque es cierto, ya vino el diluvio, ya todo está destruido, pero él sigue pensando en eso. Que esta gente, en vez de irse acercando a Dios, en vez de buscar a Dios, se está alejando de Dios. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, también en el versículo, miren el capítulo 11, versículo 2, ¿cómo están escritas las letras, hermanos? Las palabras. Aconteció que cuando salieron, esa frase salieron, hallaron, se establecieron, dijeron, acosámoslo, y luego dice el versículo 4, dijeron, edifiquemos,
¿En qué está escrito esas palabras? ¿En singular o en plural? Hablando de todos. Todos están diciendo, lo que el pasaje ya lo dijo, que están en unidad. Todos están diciendo, todos salieron de Oriente. Todos los hermanos hallaron la llanura, todos se establecieron ahí y dijeron unos a otros, hagamos. Todos dijeron, hagamos ladrillo. Eso habla de la unidad que ellos tienen. Eso habla, hermanos, de que están en un mismo acuerdo, de que están en una misma mente, están en un mismo parecer. Bueno, entonces a Dios, ¿qué fue lo que no le gustó a Dios? Y dice el versículo 11, y luego dice el versículo 4, dijeron, vamos, edifiquémonos para nosotros, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre, hagámonos para nosotros un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y cuando Dios ve esto, dice, si es Moisés el que escribió, dice Moisés, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, hablamos una sola lengua, todavía no están esparcidas las lenguas. Y todos estaban unidos porque he aquí el pueblo es uno, en palabras de Dios, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora note cómo están escritas las palabras acerca de Dios. Ahora pues, ¿cómo dijo Dios? Descendamos. ¿O dijo Dios, voy a descender? Descendamos en plural. Miren, hermanos, también Dios en ese mismo sentido, y confundamos. Dios, según Génesis 1:27, dijo, hagamos al hombre. Porque cuando nos referimos a Dios, aunque tenemos un solo Dios, tenemos tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ustedes se dan cuenta, entonces encontramos en plural. Ahora pues descendamos y confundamos ahí la lengua con el propósito para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y luego viene al final, como dice el versículo 8, así. ¿Cómo fue que los hijos de Noé llegaron a tener diferentes lenguas? ¿Cómo es que la humanidad llegó a tener estas diferentes lenguas? Según el versículo 8. Versículo 9. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En el versículo 8, hermana Raquel, hermanos todos, ahí está el por qué Dios va a confundir las lenguas y por qué Dios va a venir a la tierra en esa figura retórica de darse cuenta de Dios, hermanos, quiere ver hasta el hombre es capaz de hacer algo. Dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra. Así, confundiéndolos la lengua para que ninguno entendiese el habla de su compañero. La respuesta a todo eso que estamos diciendo está en el capítulo 9, versículo 1. El entender todo esto de la torre de Babel está en el capítulo 9, versículo 1. Ya la historia ya la conocemos, ¿sí o no? Ya sabemos que Dios confundió esta lengua y que ahí Dios esparció la gente. La pregunta era, ¿por qué? Ahora sí vamos a ver, hermano, al capítulo 9. Hermana Carmelita, ¿qué dice el capítulo 9, versículo 1? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Hermana Carmen. Bendito Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos,
Después estamos en el capítulo 9, ¿verdad? En el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 pasó el diluvio. ¿Estamos de acuerdo? Quiero llevar la secuencia. Estamos de acuerdo que en el capítulo 6, desde el capítulo 6, la maldad de los hombres, bueno, el capítulo 7 comenzó el diluvio y el capítulo 8 nos habla del diluvio. Una vez que termina el diluvio, cuando Noé en el capítulo 8 sale de la arca con los animales, Dios va a hacer un pacto con ellos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hablamos del pacto, del arco iris? ¿Ok? ¿Y cuál fue el mandato de Dios en el capítulo 9, versículo 1? ¿Cuál es el mandato de Dios? En una bendición, claro, Dios los está bendiciendo, pero ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Qué es lo que Dios le dijo a los hijos de Noé, a los hijos de Noé? Fructificados se llama la tierra. Fructifíquense, multiplíquense y llenen. Estamos entendiendo que tres cosas: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y del capítulo 9 nos habló de ese pacto que Dios hizo con ellos y se lo repitió una y otra vez. Y luego en el capítulo 10 comenzó con las generaciones de los hijos de Noé, cómo se habían multiplicado, cómo habían crecido. Pero faltaba algo, hermano, faltaba algo. ¿Y cuál era ese algo que faltaba? Para que se cumpliera, para que se llevara a cabo lo que Dios les dijo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Faltaba algo de esas tres cosas. Faltaba que llenaran toda la tierra. Parece algo sencillo, parece algo como que, bueno, pues no es nada, o sea, ya nos multiplicamos, ya fructificamos, ya nos multiplicamos. Sí, pero Dios dice, tienen que llenar toda la tierra, o tienen que llenar la tierra. Entonces, ¿qué hay en la mente de Dios? Que la tierra sea, hermanos, llena de toda la humanidad. Y eso es lo que hay en el pensamiento de Dios. Pero ¿qué pasa en el capítulo? Ahora sí vamos al capítulo 11, versículo 3, versículo 2 en adelante. Cuando salieron de Oriente, ¿quiénes salieron de Oriente? ¿Quiénes salieron de Oriente? Todos los hijos de Noé, todas las familias, hermano, todos los tres hijos de Noé con sus familias, con sus generaciones, todos salieron, todos iban. Salud. Y salieron de Oriente y llegaron a la llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Note que Dios te está diciendo: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y ellos dicen: no, nos vamos a quedar aquí. Y no tienen intenciones de avanzar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos dicen en el pasaje, versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por sí, fuéramos esparcidos. Ellos sabían que tenían que llenar toda la tierra. Ellos sabían que debían, hermanos, poblar toda la tierra. Y para poblar toda la tierra necesitaban, hermanos, pues separarse como familia. Necesitaban, pareciera como que esto va a ser una introducción para el capítulo 12, en el versículo 1, donde Moisés va a tener que dejar su tierra, su parentela, su familia, para ir a la tierra que Dios lo va a mandar. Entonces, parece ser que ellos, en el capítulo 11, versículo 3, versículo 4, no están dispuestos, hermanos, a esparcirse. No están dispuestos a llenar toda la tierra. No están dispuestos a cumplir el plan de Dios. Se querían quedar en un solo. Se querían quedar ahí. Vamos a hacer una torre, vamos a hacer una ciudad, vamos a vivir en esta ciudad. No vamos a ir, no vamos a cumplir los planes de Dios. Los sueños de Dios no se van a cumplir si es por nuestra parte, Dios. Ahora sí se dan cuenta por qué entonces Dios tiene que venir a ver hasta dónde eran capaces de ir en contra de Dios. Y hay tres cosas, hermanos,
en esas palabras de ellos, que son las palabras de ellos, cuando dicen, edifiquemos una ciudad, versículo 4, y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, el plan de Dios para los descendientes de Noé no es que hagan una nación y que se queden ahí. El plan de Dios es que llenen toda la tierra. El plan que Dios tiene en mente. El plan del hombre, los hijos de Noé, la descendencia de Noé, es vamos a vivir siempre juntos en una misma ciudad, en una misma nación. No nos vamos a separar. Ve cómo, digo, no tiene nada de malo. Pues sí tiene de malo porque no va de acuerdo al plan de Dios. No va de acuerdo al plan de Dios. Algo que dice, bueno, pero no está malo que haga una ciudad, no está malo que edifiquen una torre, pero no va de acuerdo al plan de Dios. Ahorita vamos a decir también que esa torre no va de acuerdo al plan de Dios. Porque Dios tenía otros planes para salvar la humanidad, ¿sí o no? Ahora sí están entendiendo un poquito más. Pero el plan de Dios se está desarrollando y ellos ya quieren llegar al cielo. Ok, entonces, Dios tiene un proyecto divino y ellos como seres humanos están haciendo su propio proyecto aparte. Nosotros lo vamos a hacer como nosotros queramos. Nosotros no vamos a seguir el plan de Dios, nosotros vamos a hacer nuestro propio plan y nos vamos a quedar en esta ciudad. Llenar la tierra, ¿verdad? Iba a tener que ser, o sucedió, o lo que tenía que suceder era que tenían que separarse como familia, tenían que dejarse como familia. Sem, y su otro hermano, pues tenían que apartarse el uno del otro para poder abarcar más territorio y así cumplir los planes de Dios, hermanos, en este orden que estamos viendo. Entonces, al decir ellos, estamos aquí no vamos a quedar, estaban desobedeciendo y estaban yendo en contra del plan de Dios. Por eso vemos, hermanos, que estaban unidos. Y la idea de Dios no era que se mantuvieran unidos, la idea de Dios es que se esparcieran por toda la tierra. ¿Ok? Yo pensé esto, nada más como comentario. Ustedes también me lo pueden preguntar. Al hacer una torre, ¿estarían pensando en que el pacto de Dios, no voy a volver a traer otro diluvio, no era cierto? Vamos a hacer una torre, pues si viene otro diluvio, podría ser, pero ese es nada más un comentario. Hermanos, podrían estar pensando en un diluvio y a lo mejor no le creemos a Dios que va a venir otro diluvio y nosotros nos vamos a preparar a nuestra manera, pero nos vamos a preparar. Si viene otro juicio de Dios, nosotros nos vamos a preparar de nuestra manera. Entonces, pero es un comentario, hermano, nada más que podemos ver. Pero sí hicieron una torre. Entonces, vemos que están unidos, pero unidos, hermanos, para quedarse ahí. Algo que no va de acuerdo al plan de Dios. Esa torre, hermanos, miren que trabajar en la torre los iba a mantener unidos. Y se pusieron, hermanos, a hacer ladrillo. Y lo cosieron y dijeron, lo cosámoslo con fuego y empezaron a hacer, hermanos. Empezaron a hacer. Y ahí también podemos ver, hermanos, ¿quién les dio la sabiduría para que hicieran eso? Dios. Pero ellos no estaban tomando en cuenta a Dios. Dios les estaba dando esa capacidad para que ellos se desarrollaran su mente, su sabiduría, pero no estaban tomando en cuenta a Dios. Querían hacerse, ahí va lo otro. Vamos al versículo 4, 11:4. Entonces, hermanos, no era el plan de Dios que se quedaran en un solo lugar estéticamente. Dios quería que la tierra fuera llena, y para que la tierra fuera llena, los hijos, la descendencia de Noé, tenía que esparcirse por toda la tierra. Entonces, de esa manera ellos están en contra del plan de Dios. 2, dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Podríamos decir, necesitamos tener prestigio entre ellos mismos, hermano. Fíjense, la mente humana no cambió. Allá en el huerto de Edén les pasó lo mismo a Adán y Eva, y ahora ellos dicen, hagámonos un nombre. Vamos a hacer esta torre, por si nos esparcen, que digan, los hijos de Noé hicieron esta torre, la descendencia de Noé hicieron esta torre, la familia de Noé hizo esta torre. Querían, hermanos, dejar un legado. Querían, hermanos, que se recordara el nombre de ellos. Eso es lo que están diciendo. Si un día ya no estamos, esta torre va a decir, aquí estuvieron los hijos de Noé. Entonces, vemos que ellos, hermanos, están buscando también, quieren tener nombre dentro de la humanidad. Quieren tener un nombre, quieren tener, hermanos, algo que los identifique dentro de la humanidad. Cuando nosotros lo llevamos a nuestro tiempo, hermanos, hay muchas ciudades, naciones, ciudades que están creciendo. Están creciendo, hermanos, con grandes edificios y están buscando el más grande y el más bonito y el más lujoso, hermanos, carreteras, áreas de entretenimiento. ¿Por qué? Quieren ser la ciudad más famosa de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Houston quiere que la gente, en vez de ir a San Antonio, vaya a Houston, que en vez de ir a otra ciudad, vayan ahí, porque ellos quieren ser los número uno. Aunque no es malo, está malo. No está malo, ¿verdad? Que una ciudad prospere, está malo, hermano. Pregunto, ¿está malo que una ciudad prospere? ¿Sabe cuál es el problema? Que en esa prosperidad las naciones se están olvidando de Dios. ¿Y qué le pasó, hermanos, al rey de Babilonia? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo dijo el rey de Babilonia cuando miró la gran ciudad? Esta es la ciudad que he construido, dijo. No dijo con la ayuda de Dios. Y ese es el problema, hermano. Ellos están yendo en contra del plan de Dios. Se están olvidando de Dios. Y en otras palabras casi le están diciendo a Dios, nosotros somos autoindependientes, no necesitamos de Dios. El problema, hermanos, no es llegar a tener de una nación, de un país. Hermanos, ¿por qué los países están en guerra ahorita? Peleándose unos con otros. Porque nadie quiere que su país quede humillado. Todos quieren ser una nación que se nombre dentro de la nación. Entonces, grandes esfuerzos que se hacen, como ellos que están cosiendo, hermanos, están haciendo ladrillos, están haciendo grandes esfuerzos para construir esa ciudad y para hacerse un nombre, hermano. Pero no les importa a estos del capítulo 11 que todo lo que están haciendo los está alejando de los planes de Dios y que ellos mismos con esta forma como están haciendo están yendo en contra del plan de Dios, porque el plan de Dios es que se esparzan, que fructifiquen y que llenan toda la tierra. Ese es el plan de Dios. Pensando en eso, hermano, los grandes esfuerzos por tener un buen techo, una buena casa, una buena casa con decorativa y con bonita, con aire, pero no tiene nada que ver, hermano, no hay ningún problema, no está mal, no está mal. Lo malo está cuando el hombre pone en primer lugar esas cosas y va a veces en contra de Dios y se olvida de Dios, se olvida del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, hermanos, para nosotros en la actualidad? Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en la actualidad? ¿Cuál es la meta de Dios? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Al cielo, hermano. Pero muchas veces el cristiano nos olvidamos del cielo, hermano, porque estamos trabajando, haciendo ladrillos, hermanos, haciendo mezcla,
para qué? Para que los vecinos vean la casa que tengo y para que mi familia vea que tengo, me estoy yendo bien. Hermano, si me está yendo bien, bendito es Dios. Pero no olvidemos el plan que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios, hermanos. Uno de ellos es llevarnos al cielo. El otro, de dejarnos aquí en la tierra, es para que usted y yo compartamos la buena nueva de salvación con las demás personas. Si dijéramos un tercero como iglesia, diríamos en Efesios capítulo 2, ¿no? Que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas. Para que nosotros cambiemos una vida, una actitud, una conducta a una vida cristiana. Y el problema no es trabajar, hermano, no es que nos levantemos temprano todos los días y que nos esforcemos y que nos sacrifiquemos. El problema es que muchas veces esas cosas nos llevan a alejarnos de Dios y de los planes que Dios tiene para nosotros y para con la humanidad. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Hay familias, hermanos, enteras trabajando por vivir bien y está bien, pero hay familias enteras que se han olvidado de Dios y de los planes de Dios para con la humanidad. Eso es lo que yo estoy tratando de transmitir a ustedes. Que si hagamos esfuerzos, hermanos, sin olvidarnos de Dios, que no olvidemos el plan de Dios, que no olvidemos que Dios tiene planes para nosotros, para llevarnos al cielo. Que tengamos éxito en la tierra, está bien, hermano, pero el mayor éxito que podemos lograr, que podemos llegar a tener, es un día estar en la eternidad con Dios. Ahora, estos están detenidos ahí, hermano, y bueno, van en contra de lo que Dios tiene en mente, van en contra de los planes de Dios. Pero también, lo que decía la hermana, ahora sí vamos, hermana, a su comentario. Querían hacer una tierra cuya cúspide llegara. Dice, no se van a detener estos. O sea, cuando Dios dice no se van a detener, es no van a volver en sí. Sabemos que no iban a llegar al cielo, ¿verdad? Que no iban a llegar al cielo. Pero en su momento, hermanos, en este momento Dios tiene otros planes para la humanidad. Que la humanidad se multiplique, se fructifique, que toda la tierra se llene. ¿Y a dónde va a comenzar el plan de Dios para llegar al cielo, hermano? ¿Dónde va a comenzar? ¿Dónde se va a poner el primer ladrillo para llegar al cielo? ¿Dónde se va a comenzar? ¿En Génesis qué? Génesis 12, hermano. En Génesis 12 se va a poner el primer ladrillo para llegar al cielo. En la mente de Dios, porque ahí es donde Dios va a comenzar sus planes para llevar a la humanidad a la eternidad. Con el llamado de Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, le dice en el capítulo 12, versículo 1, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Mire, hermanos, fíjense lo que Dios le dice a Abraham: engrandeceré tu nombre, voy a poner tu nombre en alto. No necesitas hacer una torre para que tu nombre sea reconocido, para que tu nombre sea visto en el mundo. Yo voy a poner tu nombre en alto. Tanto, hermano, que el nombre de Abraham, la familia de Abraham, el nombre de Abraham lo conocen en todo el mundo en la actualidad. Porque es el padre de la fe. Miren que el hombre está buscando por sus medios hacerse un nombre, hacerse una ciudad. Y Dios le dice: voy a hacer una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán en ti, Abraham, serán benditas en ti todas las familias. Hermano, los del capítulo 11 solamente estaban pensando en ellos. ¿Sí o no? Si lo vemos literalmente, solamente están pensando en ellos. Aquí nos vamos a quedar, vamos a vivir, vamos a hacer una ciudad grande para nosotros y vamos a hacer una torre. No estaban pensando en los planes de Dios y en la humanidad que vendría después. En cambio, Dios estaba pensando hasta en usted y en mí. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 12, versículo 10, usted y yo estábamos en la mente de Dios. Voy a bendecir todas las familias de la tierra en ti.
¿Y por qué le dicen? Y bueno, porque de ahí va a venir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? De Abraham. Dios va a escoger a Abraham para llevar a cabo sus planes. Hermanos, querían hacerse un nombre buscando gloria a otra para ellos. Pero no es el hombre, el ser humano, el que le debe dar honra y gloria a Dios. Eso es lo que debemos hacer, no buscar nombre, sino poner el nombre de Dios en alto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces nos equivocamos, hermanos. A veces nos equivocamos y preferimos que nuestro nombre está más en alto, o queremos que nuestro nombre esté más en alto que el nombre de Dios. Vamos a hacer una cúspide que llegue hasta el cielo. Una torre, hermano, para que llegue al cielo. Ya nos dimos cuenta que al detenerse, ellos iban en contra del plan de Dios. ¿Sí o no? Ahora que tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿ellos quieren llegar al cielo de la manera correcta? No. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios, ¿sí o no? Una torre. No era el plan de Dios que hacer una. Si Dios hubiera querido una torre, Él la hubiera mandado a construir y hubiera dicho: voy a hacer una torre para que la humanidad venga al cielo. Pero no era el plan de Dios. Si se da cuenta que los del capítulo 11, lo anoté aquí, hermano. No sé si voluntaria o involuntariamente lo sabían, pero iban en contra del plan de Dios y del plan divino que Dios había establecido muchos siglos antes de todo esto. Y hermanos, no era la manera correcta para llegar al cielo, y no es la manera correcta para llegar al cielo en la actualidad. Una torre para llegar al cielo. ¿Qué nos enseña una torre para llegar al cielo, hermanos? Según este versículo, ¿qué nos enseña? Número 1, ¿quería llegar al cielo por sus propios medios? ¿Sí o no? ¿Quién puede llegar al cielo por sus propios medios? Nadie, hermano. ¿Ven? Entonces, estamos hablando, hermano, de alguien soberbio que está pensando en llegar al cielo por sus propios medios. 2, hermano. Quería llegar al cielo por su propia sabiduría. ¿Qué iba a pasar? Si nosotros lo vemos, hermanos, geográficamente, una vez que salgan del espacio, ¿usted cree que iban a poder construir? ¿Verdad que no se puede vivir fuera de esta atmósfera terrestre? Pero ellos en su sabiduría dijeron: vamos a llegar al cielo. Entonces querían llegar al cielo por su propia sabiduría. Querían llegar al cielo a su manera, a su forma. Y querían, hermanos, decir: Dios, no te necesitamos para llegar al cielo. Nosotros podemos llegar al cielo sin tu ayuda. Hermanos, en la actualidad hay muchas religiones, vamos a puntualizar. Hay muchas religiones que quieren llegar al cielo sin ayuda de Dios. Su propio método, su propia manera, con su propia sabiduría. Y no es así, hermano. Eso es ir en contra del plan de Dios. Construir esa torre, hermano, que llegue al cielo, iba a tardar siglos para que se construyera un camino para llegar al cielo. Y hermanos, para que hubiera un camino para llegar al cielo, no se iba a construir con ladrillos de tierra, no se iba a construir con cemento, se iba a construir con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se iba a abrir un camino a la eternidad. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos esto, yo estaba pensando en esto. Necesitamos ver Juan capítulo 14, versículo 6. El pasaje conocido, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Con eso vamos a terminar. Ya el tiempo también, y con eso terminamos. Juan 14, 6. Dice Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, hermano, ¿quién puede llegar al cielo sin una relación con el Señor Jesucristo? ¿Quién puede llegar al cielo? ¿Sí se da cuenta, hermanos, qué importante es tener una relación con
con nuestro Señor Jesucristo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino Él, porque no hay otro camino, no hay otra torre. Los hombres pueden inventar las que quieran, pero el único camino, el único acceso que hay para llegar al cielo y estar con Dios es Jesucristo. Mi pregunta, me hice yo mi pregunta, ¿necesito yo de Jesucristo? Si quiero ir al cielo, sí. Si quiero ir al cielo, sí. Si me quiero quedar como los de Génesis 11, construyo yo mi propia vida en ladrillos y en cemento y en cosas en esta tierra y me quedo ahí. Pero si quiero ir al cielo, necesito construir mi vida en principios divinos, espirituales, que solamente Cristo da y enseña. Hermano, necesitamos comprender eso. Aunque esto se dijo muchos años atrás de la Torre de Babel, no podemos llegar por nuestros propios medios al cielo. No podemos. La humanidad no tenía la posibilidad. Aunque toda la humanidad se juntara ahorita a construir una nave, o lo están haciendo, aunque pusieran todos los satélites, no vamos a poder llegar al acceso donde está Dios. La única manera, el único camino, la única torre es Jesucristo. Fortalezcamos nuestra relación con el Señor. No nos alejemos de Él. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando vamos en contra de Dios? ¿Qué le pasó a los que fueron en contra de Dios según Génesis capítulo 11, hermano? ¿Dónde estaban? ¿Qué es lo que le pasó a ese pueblo? Fueron esparcidos. Pero pasó algo más, hermano. ¿Confundió? Las lenguas. Hermano, ¿cómo está el mundo ahorita? El mundo está confundido, no sabe qué hacer, no sabe para dónde correr, no sabe cómo vivir, no sabe para dónde caminar, no sabe qué decisiones tomar, no sabe, hermanos, nada, está confundido. ¿Y sabe por qué? Porque están en contra de los planes de Dios y porque están lejos de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué están lejos? Porque están pensando más en querer defender un pedazo de tierra y en querer defender una nación, no nomás por tener un nombre. Mis hermanos, no dejemos que las cosas de esta vida materiales nos confundan. No dejemos que esto nos lleve a la confusión. Veamos a Cristo y que Él nos ilumine siempre. No nos alejemos de nuestro Señor. Y con esto lo que estoy diciendo es, no nos alejemos de la iglesia. No nos alejemos de su adoración. No nos alejemos de sus actividades. Estemos siempre con la iglesia. La Torre de Babel está muy bonita, hermanos, esa historia, porque nos enseña que, hermanos, el que nos puede bendecir y poner nuestro nombre en alto es Dios. El que puede hacer de nosotros una gran familia, una gran nación, una gran ciudad es Dios. Y el único que nos puede llevar al cielo es Dios. Nadie más. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.